Desde América Insular, saluda los futuros míes planetarios Álvaro Jiménez, escritor, donde la humanidad es nuestra patria y el planeta es nuestro hogar, sabiendo que el único mandato que existe es no hacer daño a nadie, aunque sea a nosotros mismos. Seguimos sacando pus de nuestra alma inconsciente, aprendiendo estas técnicas de perdonar y cerrar puertas, entrando a nuestro interior, ahí yendo a nuestro pasado con los ojos cerrados, estando en un lugar o en nuestro lugar apropiado y de descanso para estos fines. Cuando salimos del vientre de nuestra madre, la criatura busca a su padre y al no encontrarlo, forjará conflictos existenciales, anomalías emocionales, con vacío en el alma. ¿Qué son vacío en el alma? Son esas sensaciones de que algo nos falta sin saber qué es. Por más cosas materiales que tengamos y logremos, sigue ahí pendiente. Ese es el vacío en el alma que nos llevará a descontroles alimenticios, refugiarnos en adicciones como juegos, hedonismos, excesos sexuales, tratando de llenar ese espacio existencial que se encuentra vacío y que probablemente se ha convertido en patología en nuestra vida. Futuro mío, agregue a esta lista sus propias adicciones para que inicie a conocer su mundo interior, rechazando las influencias exteriores de nuestra familia, amigos, sociedad, que nos quitan la posibilidad de expandirnos al crecimiento emocional, espiritual, de felicidad plena, libre de preocupaciones. No hemos pedido venir a este mundo. Es un regalo de Dios. Aunque haya problemas para resolver en nuestro interior, no se preocupe. Siga aprendiendo, desaprendiendo en este manual de vida nueva para sentir la alegría de vivir plenamente. Futuro mío, por favor, escriba sus sospechas e inquietudes, secretos familiares, investigue, pregunte a sus padres, abuelos, tíos, la información que no fue obtenida por los medios convencionales. Pregunte a sus asesores, observadores. Ellos completarán sus inquietudes. Saque pus del acceso que en principio dolerá mucho, pero luego mejorará y sanará. Violencia intrafamiliar
o violencia doméstica. Es la violencia ejercida en el seno de la convivencia familiar contra la mujer, hombre, maltrato infantil, donde miembros del núcleo familiar fungen de víctimas y otros de victimarios. Esta dinámica puede darse con el involucramiento de varios miembros. En la violencia doméstica se emplea la fuerza física, psicológica, intimidación, hostigamiento, acoso familiar y escolar. Este último, acoso escolar, modernamente le llaman bullying. La violencia intrafamiliar es un fenómeno multifactorial, multinodal, donde toca de manera simultánea varios ejes y nodos transversales, tanto primarios como secundarios. La violencia es una conducta aprendida, en ocasiones heredada, que lleva al feminicidio, de abusos coercitivos, castigo progresivo, físico, psicológico, sexual, por falta de control de los impulsos emocionales sanos y racionales, por carencias afectivas, ya que nadie puede dar lo que no le dieron cuando niño, lo que no tiene y mucho menos lo que no conoce. Abuso de las madres sobre los hijos. Recibir amor desde la procreación hasta los primeros 5 años es básico. De ahí hasta la pubertad es donde se forja el carácter y la personalidad para un desarrollo psicosocial, emocional, sano del futuro adulto, adecuado para tener seres humanos ejemplares, íntegros en la vida familiar y social para aportar al planeta y a la humanidad. Este manual lo está llevando paulatinamente a lidiar con el manejo adecuado de las situaciones negativas presentadas, desaprendiendo, aprendiendo, alfabetizándose en inteligencia espiritual y emocional, entrando a su interior y de ahí yendo a su pasado para sacar los males que usted no sabía que tenía y que existían. Estamos construyendo la segunda caja de herramientas. Recuerde, por favor, durar una semana en cada módulo. Debe saber que los niños y las niñas solo existen para ser felices, jugar, estudiar. Y todo aquel que no pueda cumplir con estos preceptos de vida no merece tener descendencias.